y se pone de acuerdo con la Policía Nacional, y en consecuencia, en efecto, el alcalde puede hacer muchísimos instrumentos de prevención sin la policía, pero no está impedido para usarla. Aquí esta iniciativa dice, quito, definitivamente, completamente, sustraigo las atribuciones de mando policial al municipio. Ahora, ¿acaso la iniciativa puede construir una base jurídica que obligue a distinguir con un estándar diseñado al efecto qué policías pueden funcionar y cuáles no? Yo creo que sí. Yo creo que se debe generar un mecanismo político y jurídico que haga la diferencia entre las policías que deben operar y las que no. Y atender esta complejidad de la que habla senador Encinas, en donde hay lugares donde sí, lugares donde no debe haber policía municipal, o lugares donde hay que respetar los procesos históricos de los pueblos originarios. Y creo que la Constitución debería hacer eso. 3 criterios nada más. 3 criterios. Yo creo que se puede distinguir. Donde hay capacidades, donde no las hay, y respetar las prácticas originarias. Claro, esas capacidades tienen que ser medidas con instrumentos técnicos y evaluarlas. Es una especie de certificación que el Estado hace de sí mismo, probablemente con mecanismos de intervención de órganos y de mirada ciudadana, órganos externos y mirada ciudadana. Algún mecanismo de certificación en donde tengamos certeza técnica, no política solamente, no a partir de una acción política, sino de una acción política fundada en instrumentos de evaluación. Yo realmente creo que eso es posible, cuando menos la infraestructura del sistema que ya tenemos, el sistema nacional, debiera dar para eso, Y escuchando lo que dice que de pronto mencionó algún funcionario federal de los municipios intervenidos, comparto la siguiente reflexión. Yo quiero compartirles esta reflexión porque es una reflexión que cada vez me parece más relevante. Y sin duda que para el Senado me parece que es un tema muy, muy delicado. Y tiene que ver con, la pregunta es esta: ¿conocemos el diagnóstico federal del estado actual del país? Y yo creo que no. Ahora, yo como ciudadano, pues yo puedo tener impedimentos formales para acceder a cierta información, pero el Senado me parece que no. O cuando menos la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y en alguna forma otras comisiones asociadas con el tema. Yo de pronto veo a los funcionarios federales mirando una gravedad que no alcanzan a explicar, que no quieren explicar o que no pueden explicar, no lo sé, en donde esta iniciativa de intervención a municipios pudiera estar fundada en un diagnóstico que no conocemos. Esa es la mejor expresión de que no entienden nada. ¿Perdón? Esa ley es la mejor expresión de que no entienden nada. Pues puede ser. Todo. Yo lo que creo es que no compartimos un diagnóstico común y eso nos lleva a conclusiones diferentes. Y probablemente algunos funcionarios federales de hoy y de hace mucho tiempo se están jalando los pelos en sus oficinas, es que no entienden, diciendo lo mismo, es que el Senado no entiende, es que los congresos no entienden, se está incendiando la pradera y no lo entienden, tienen que darnos este poder de intervención en municipios. Bueno, ¿cómo le hacemos si tenemos diagnósticos diferentes? La verdad es que no sé, pero me parece que el tema es enorme, es enorme. Probablemente ellos no creen posible compartir el diagnóstico. Y probablemente nunca el Poder Ejecutivo Federal, cuando menos en los últimos 20, 25 años con la problemática que tenemos, no se ha logrado una comunicación entre el Congreso Federal y el Poder Ejecutivo Federal donde se comparta con miradas plurales e ideologías diversas, se comparta un mismo diagnóstico o cuando menos aspectos centrales de un diagnóstico en donde podamos decir, sí se está incendiando la pradera y sí hay que hacer esto y esto, que son medidas que nunca hubiéramos considerado que debemos hacer. Entonces, tal vez concluimos distintas cosas porque tenemos distinta información.
Y creo que el promotor de la iniciativa tiene la carga de la prueba para convencer. Y construir convicción pasa por la información, creo yo, mucho más tratándose el Senado de la República, cuyo origen histórico tiene que ver con este mecanismo de contrapeso y control democrático al Poder Ejecutivo o de acompañamiento en los escenarios más difíciles de la historia. Entonces, eso respondo en términos de modelo, estándares de evaluación. Creo que el impulso centralista se basa en este diagnóstico distinto. Gracias. Muchas gracias. Nada más como comentario, acaban de publicar un reporte de 600 municipios que no han tenido homicidios en 8 años. Y bueno, ¿y esos qué? Perdón, pero tiene la palabra la senadora Luz María Berista. Primero, felicitarles por haber tenido el buen tino de invitar al maestro López Portillo. Realmente me parece, yo comparto su punto de vista. Pienso que esta iniciativa que están lanzando desde el Poder Ejecutivo no es la más conveniente para el país. Y me parece que a partir de lo que aquí se ha dicho el día de hoy, tanto de las preguntas que hizo Alejandro y de las contribuciones de mis compañeros, sumado a una sugerencia que yo quiero hacer, yo estuve hace poco tiempo en Chile. La policía en Chile es fenomenal, lo máximo. Una autoridad moral que tiene la policía, así parecido a lo que tú mencionabas de Nicaragua, que también lo vi en Nicaragua, pero no lo vi tanto como en Chile. O sea, no sé si ustedes tienen ese conocimiento de que en Chile la policía es, como tú decías, o sea, es todo el sentido social, vienen de procesos sociales, o sea, tiene todo ese background de la prevención, no son castigadores, sino son personajes de la sociedad muy admirados que previenen el delito, y en los barrios, bueno, son queridísimos. Entonces yo creo que la izquierda tiene la obligación en este momento, de acuerdo a las opiniones aquí vertidas y a tu muy atinada teoría, que tú decías, pienso así, de que sentemos a las otras fuerzas políticas y les demos a conocer estos puntos de vista, porque creo que no tienen la visión global del mundo, que sí se tiene y que sí se puede lograr una policía mucho mejor. A lo mejor es lo que tú dices, ellos están pensando en territorios de las grandes bandas de narcotraficantes, a lo mejor ellos en ese sentido es su lógica de todo controlarlo desde la federación, pero no es así, es como tú dices, es con controles, poniendo estos sistemas ISO para generar estándares. Y bueno, este alcalde de Nuevo León, de San Pedro, que logró esa policía, pues entiendo que es súper exitosa, que mandó a sus policías a prepararse a Alemania y que no permite que entre ahí ni el ejército ni la policía federal, y entiendo que es un buen ejemplo. O sea que con voluntad política sí podríamos generar esto, y hoy por hoy tenemos que incidir nosotros sin vacilaciones, de acuerdo a lo que aquí se ha dicho, para que no vaya a prosperar una iniciativa que sea un experimento más y que no le conviene a este país. Gracias. Gracias, senadora. También hay escenarios basado en estas experiencias internacionales que mencionaba. También hay escenarios donde ciertas áreas de control de la policía municipal están en el Estado, en el gobierno estatal. Por ejemplo, ciertos sistemas de información. Por ejemplo, el diseño de la carrera, la administración de la carrera policial. Ojo, hay modelos que no van ni a dejarle completamente la policía al municipio ni a quitársela. Modelos combinados donde policía municipal y gobierno estatal distribuyen tareas asociadas a la gestión de la policía, pero dejando la operación municipal, dejando que el municipio opere. A menos que el municipio decida que no quiere operar. A menos que el municipio decida entregar el mando policial. Ese es un trabajo político. Ese es un trabajo político. Pero en cualquier caso, senadora, amigos, reitero que sea cual sea el dictamen final, hay un tema
que ustedes conocen bien y que está asociado con la opacidad de la operación policial. Y eso es un tema que estamos discutiendo hoy con el gobierno federal, con algunos gobiernos estatales y con algunos gobiernos municipales. Quiero recordarles, algunos ya me han oído repetirlo varias veces, el municipio de Querétaro ya tiene instalada la Dirección General de Auditoría Externa de la Policía. Ya hay una mujer al frente, auditora policial, que está haciendo auditoría de procesos de trabajo, auditoría de gestión, auditoría de resultados. Levanta informe, hace conclusiones, regresa recomendaciones a la policía y la policía decide si las quiere implementar o no. En este momento hemos creado un círculo virtuoso ahí, en donde la policía está decidiendo implementar las recomendaciones de la auditora. Recomendamos figuras similares en los 3 niveles de gobierno, sea cual sea el modelo policial. Y quiero recordarles que en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asociada a los eventos del 1 de diciembre, aquel 1 de diciembre, en la recomendación se incluyó la recomendación al gobierno del doctor Mancera de crear el auditor policial en el Distrito Federal. El doctor Mancera la aceptó, la recomendación en su totalidad. Nosotros hemos metido solicitudes de acceso a la información y la respuesta que hemos tenido es que no hay recurso. Entonces, el esfuerzo de crear una entidad externa de supervisión se alinea con algunas de las experiencias internacionales más avanzadas. Nosotros no hemos inventado nada. Colombia, por cierto, tuvo un esfuerzo que fracasó. Colombia es un caso interesante porque hubo un inspector policial que duró como 5 minutos. Definitivamente no lo aceptó la policía y la policía ha tenido otra ruta de mejora y de problemas también. Tenemos los uvidores en Brasil, una figura de observación externa de la policía, el uvidor. Los brasileños, en este caso, como en muchos otros, empezaron a discutir esos temas mucho antes que nosotros. Hemos traído a Julita Lembrugger, que es una experta de brasileña que fundó el primer uvidor policial. Irlanda del Norte tiene el más robusto y potente control externo de la policía. Es una institución maravillosa que es la única que conocemos que puede detener policías. Es un control externo que puede salir a detener. Han detenido 20 policías en su historia, muy poquito. Inglaterra tiene la Independent Police Complaint Commission, que es una institución también fortalecida para recibir quejas, para hacer recomendaciones a la policía. Entonces nosotros no estamos inventando nada. El Manual de Integridad y Rendición de Cuentas de la Policía que publicó la ONU hace aproximadamente 4 años dice que ojalá en los procesos de reforma, en los estados de derecho, la reforma policial incluya cuerpos externos de supervisión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando tiene que intervenir una policía, por cierto, los invito a leer, a entender el mecanismo de intervención federal de las policías locales en Estados Unidos. Es una intervención basada en una ley de derechos humanos y es un tema que no se conoce en México casi. Cuando hay una denuncia sistemática de violación a derechos humanos de una policía local y se activa el estudio del caso en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, eso puede derivar en una amenaza de demanda al municipio, al condado, una amenaza de demanda o una reforma. ¿Qué hacemos? Te llevo a un conflicto judicial en donde puedes terminar pagando o reformas a tu policía. Y si el condado dice la reformo o la ciudad, ciudades muy importantes dicen la reformo, entonces un juez designa un auditor que vigila la reforma policial. Y así, por medidas parecidas pasó nada menos que la policía de Los Ángeles, por una intervención federal. Entonces, también hay otro tipo de mecanismos que ni siquiera estamos discutiendo, que son intervenciones federales temporales. Eso no está en la mesa ahorita aquí, pero lo que quiero es ponerles otros ejemplos de medidas que no retiran a la policía del lugar, más bien lo forzan a su reforma. Muchísimas gracias, Ernesto. Y aprovechando tu presencia, si bien tu participación en las
audiencias públicas y ahora nos dejan bastante clara cuál es tu posición y en ese sentido la posición del INCIDE. Yo te quisiera preguntar de manera muy concreta y un poco para sintetizar estas intervenciones, ¿cuáles serían tus recomendaciones específicas sobre las iniciativas presentadas por el presidente Peña? Nosotros nos hemos concentrado en el tema de Policía Estatal Única. Es en la materia que nosotros trabajamos. Desde luego he hecho varias reflexiones que tienen que ver con otras partes del decálogo y de la propia reforma, pero quiero concentrarme pues en una postura final asociada al diseño del modelo policial mexicano. Nos postulamos en contra de la sustracción total de las atribuciones policiales en el municipio y nos postulamos a favor de un esquema regulado en esta misma reforma que genere una alternativa, genere escenarios donde las entidades federativas y los municipios puedan o no retirar la policía de los municipios. Esa es nuestra postura. Nuestra postura atiende a la necesidad de respetar los desarrollos que hay en los municipios, por muy pocos que sean, que han logrado poner ejemplos en la madurez de las instituciones policiales, pero sobre todo no omitir el conocimiento internacional que recomienda fortalecer los instrumentos locales para la solución de los temas de seguridad. Apenas hace 2 meses, 50 expertos reunidos aquí en la calle de Reforma, que trajimos de varios países en una iniciativa que se llama Diálogos por la Seguridad, coincidieron sin la menor duda. 50 expertos mexicanos y extranjeros coincidieron que el camino es fortalecimiento local, que todas las iniciativas que fortalezcan a la seguridad deben poner en el centro la perspectiva local, la perspectiva de los actores, del fortalecimiento de los actores independientes y de la autoridad local. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Ernesto López Portillo por su extraordinaria presentación. De verdad, muchas gracias por tus comentarios y recomendaciones. Muchísimas gracias y bueno, estás invitado por supuesto para acompañarnos el tiempo que quieras y ahora escuchar a Eduardo Guerrero. Te mandé eso a tu mail, el reporte de Merino sobre municipios y no homicidios. Bueno, ahora damos la bienvenida al doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos esta mañana. Voy a leer una semblanza sobre él. Es un experto en temas de seguridad, transparencia y acceso a la información y profesionalización del servicio público. Además, realizó estudios en administración pública y en ciencia política a nivel licenciatura, maestría y doctorado en universidades de excelencia de México y de Estados Unidos, como lo son el Colegio de México, la Universidad de Delaware y la Universidad de Chicago. Recibió el premio Joseph Cropsey, que otorga la Universidad de Chicago como ensayista y analista. Sus trabajos han merecido los siguientes premios: el premio Carlos Pereira de la Fundación Nexos, el premio Nacional de Ensayo, otorgado por el Instituto Federal Electoral, y el premio Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que entrega la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. En su trayectoria profesional fue asesor en la Oficina de la Presidencia de la República, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y en la Cámara de Diputados, y además se ha desempeñado en puestos directivos de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Federal de Acceso a la Información, así como el antes llamado Instituto Federal Electoral. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación, poder expresar algunas opiniones sobre rápidamente la situación que vive el país y que estamos experimentando recientemente, qué mejoras o qué
digamos, empeoramientos de la realidad existen en algunas regiones del país, y también comentar con ustedes la iniciativa de mando único del presidente y darles algunas ideas de lo que me parece a mí que debemos hacer para mejorar la situación del país en el corto plazo. Traje unas láminas, no sé si las pudieran proyectar para ir avanzando. Siempre los mapas y las gráficas ayudan mucho a avanzar. Voy a ir iniciando. Ahorita vemos las gráficas. Les comento rápidamente que de 2013 a 2014 continuó la tendencia de baja de la violencia del crimen organizado. Estoy hablando de la tendencia nacional. Pues ahí está ya la gráfica. Entonces, si quieren, pasemos a la primera lámina. Ok. Aquí tienen ustedes la gráfica de cómo se ha comportado trimestralmente la violencia ligada con el crimen organizado. Vean cómo continúa una tendencia a la baja, aunque el último trimestre del año pasado, con los eventos que tuvimos trágicos en Guerrero, se revirtió la tendencia a la baja en el último trimestre en términos de ejecuciones. Pero digamos que la tendencia general es a la baja. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ahí tienen ustedes la variación anual de la violencia de 2013 a 2014. Vean cómo los estados que tuvieron una variación positiva de aumento de la violencia, pues seguimos con los problemas en Tamaulipas, en donde no hemos podido avanzar y hay problemas muy graves de enfrentamientos, de agresiones a instalaciones policiales y militares. También tenemos un aumento de la violencia en Baja California, en Sonora. Tenemos problemas también en Michoacán, en Veracruz. En general, en Guanajuato. En general, digamos que el país muestra esta tendencia a la baja y también muestra un desplazamiento de la violencia del norte al centro del país. Algo importante que habría que señalar es que la violencia también se está desplazando de los centros urbanos a las zonas rurales. Las organizaciones criminales prefieren ahora operar en lugares menos visibles y es por eso, y están empezando a hostigar a los agricultores, a los ganaderos, a los mineros, y es por eso que en varias regiones del país tenemos una proliferación de autodefensas y de policías comunitarias que muchas veces, digamos, es la única vía que tienen las comunidades para protegerse de la agresión criminal. Tenemos grupos de autodefensa en 20 estados del país, en 198 municipios. Obviamente los estados con más grupos de autodefensa y policías comunitarias son Guerrero y Michoacán, pero también tenemos varios grupos de autodefensa en el Estado de México, en Veracruz, en Tabasco, en Tlaxcala, en Puebla, en fin, en 20 estados, en la mayoría de los estados del país. Vamos a continuar rápidamente en esta reseña. Adelante. Vean ustedes cómo ha caído la violencia en grandes zonas urbanas como Monterrey, Ciudad Juárez, Acapulco. Vean cómo la tendencia es de una caída, pues yo diría acelerada. Son los lugares donde la violencia estaba en niveles más altos y ha caído de manera muy pronunciada en los últimos años. Adelante. Pero vean en esa línea roja, sombreada de rojo, cómo se ha comportado la violencia en los municipios no metropolitanos, o sea, en la periferia semiurbana de las ciudades y en las zonas rurales. La caída no es tan pronunciada y más bien es de una estabilidad en los últimos trimestres. Adelante.
Este cuadro es un cuadro importante porque muestra no solamente los niveles de inseguridad en los estados del país, sino la tendencia de la violencia y de la inseguridad en estos estados. Esta gráfica corresponde al tercer trimestre de 2014, todavía no tenemos los datos para el cuarto trimestre de 2014, pero obviamente en este último trimestre del año pasado empeoró la situación en Guerrero, por lo que Guerrero se ubicaría en un lugar distinto, no de tendencia de mejora, sino de tendencia de deterioro, pero todos los demás estados más o menos se ubicarían en donde están ahorita. Vean ustedes, algo que es muy preocupante es que tenemos una gran cantidad de estados del centro del país que tienen niveles de inseguridad bajos, pero que tienen una tendencia de deterioro gradual, permanente. Tenemos aquí a Aguascalientes, por ejemplo, a Sonora, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur. Todos estos estados, Chiapas, perdón, en todos estos estados los niveles de inseguridad son bajos, pero hay un deterioro gradual y permanente. De manera que debería hacer algo el Estado mexicano para detener esa tendencia de deterioro. El índice con el que estoy midiendo esto incorpora ejecuciones, homicidios, secuestro, extorsión, robo con violencia y además incorpora las encuestas de opinión sobre la opinión que tiene la gente